¿Qué onda, muchachos? Les vengo a traer una pequeña guía de cómo levear. Solo son unos cuantos tips para que no tengan dificultades a la hora de levear. Es bastante sencillo. El primer tip es minar, la minería, que son básicamente estos minerales que hay regado por todo el mapa, como pueden ver. Y si vamos al mapa, en el buscador, acá tenemos las ubicaciones de cada mineral, monstruo o planta, etc. Aquí podemos encontrar el mineral que queramos buscar, ¿no? Miren, como ven, esto está por todo el mapa literal. Bueno, una vez encontrado lo que queremos buscar, simplemente apretamos en alguno de estos y le damos en track. Y ahí nos aparece la ruta para ir a buscar a ese mineral. Y bueno, este está a 800 metros casi. Ya, bueno, una vez encontremos el mineral, por ejemplo acá ya tengo 3, lo vamos a minar. Vamos a minar todos esos minerales hasta que la energía llegue a 0 en lo posible. Generalmente tú comienzas con la energía llena, que es 900, o sea, cuando empiezas el juego te dan 900. Y mientras vas talando, picando minerales, atrapando monstruos, se te va gastando la energía. Así que lo primero que yo recomendaría, si quieren levear, si quieren solo levear, claro, es minar. Gastarla toda esa energía minando. Ya se te irá regenerando cada 1 o 2 minutos, se te va a ir regenerando 1 de energía. Bueno, como pueden ver, hay minerales por toda esta parte del mapa. Y básicamente solo tienen que minarlos. Obviamente para eso ya tendrán su pico. Y también hay lugares donde se encuentra en mayor cantidad, digamos, que son las cuevas, estas minas. Dentro de estas hay minerales. Eso sí, deben tener cuidado con los lobos en su mayoría. Y en estas cuevas, en algunas de ellas encontraremos como ese mineral de oro, ahí, ese amarillito que se ve. Vamos a ver. Acá hay oro y creo que me lo voy a llevar. A ver, vamos a ver. Eso sí, tengan cuidado con esos lobos, porque los van a matar, literal, si son muy lerva. Joder, encima tengo lleno. A ver, tengo que botarlo. Espérate, me están bajando vida estos hijos de su madre. ¿Qué puedo botar? Que no me sirve. Es... a ver. El arco, después lo puedo hacer. Bueno, ese oro me sirve. Bueno, y así se minan todo lo que haya. Por lo general siempre va a haber este hierro, que es lo que más abunda. Y lo que es... vas a necesitar bastante también. Y luego el otro mineral que también hay en estas cuevas es el mineral de plata. Si ven el color, son plateados. Que hay que más que el oro total. El oro solo había uno y mineral de plata hay varios, como 3, 4. Bueno, tienen que minarse toda la mina y ahí van a conseguir varios levels. Ese sería uno de los primeros tips. Parece que acá alguien ha hecho su casa. Vaya. Alguien ha hecho su casa aquí. Literalmente es la cueva de su casa. A ver quién se está... ah, ese sí. Bueno, continuamos. El segundo tip. Vamos a ir a casa. El segundo tip literalmente va a ser con esos minerales que ya hemos picado, que supuestamente ya tenemos. Por ejemplo acá, esto es el hierro que ya he picado antes.
pues los voy a poner a craftear básicamente. Como ahí son minerales, acá vamos a hacer los lingotes de mineral en estas mesas, que son las de procesamiento. Y vamos a crear varias mesas. Yo no recomiendo crear solo una mesa y dejar ahí todo acumulado, ¿no? Si quieres recibir más rápido la experiencia, separa todos tus minerales en cada mesa equitativamente o como veas conveniente, y déjalo ahí crafteando a tus animales, tus criaturas ahí. Y ese es el segundo método para ganar experiencia, básicamente, con los propios minerales ya minados. Como ven ahí, he ganado 151 de experiencia. Y así van reclamando todos y pues, van a conseguir regular XP. Bueno, eso sería el segundo. Ahora el tercero. El tercero es sobre los cultivos. Los cultivos es algo sencillo. Nada más solo tenemos que comprar semillas, que en cada pueblo las venden. Y según el nivel del pueblo, pues vas a encontrar diferentes semillas. Por ejemplo, en el pueblo de level 80, que aquí está, vas a encontrar unas semillas ya de rango morado. Y aquí las de rango amarillo, se podría decir legendario, por así decirlo. Por ejemplo, acá tengo las semillas. Esas son las que encuentras en el pueblo de 120. Se demoran alrededor de 13 horas con 33 minutos. Cuando una vez que las cultivan, o sea, tú no tienes que hacer nada, básicamente. Te buscas tus criaturas que tengan la maestría, como por ejemplo ese oso. Pero de repente estás muy level bajo, entonces estas serían recomendables para ti. Que son fáciles de capturar, en especial si es shiny, su maestría será mejor, más elevada que uno normal. Entonces acá tiene la planta para cultivar y para recoger cuando termina de cosechar. Y básicamente así. Tú solo creas tu muñeco, obviamente ya dejas ahí las semillas acá, simplemente así subes y listo, ya está, ya se subió la semilla. Y solito cuando se acaben los cultivos y los animales, las criaturas van a ir sembrando. Y así tienes este fertilizante, que el fertilizante lo consigues básicamente poniendo acá los servicios, digamos, y ahí van a ir depositando los animales, ¿no? De lo que comen, todo lo que comen y eso lo usas ya como fertilizante, los recoges y los pones ahí. Y cuando terminen ya de crecer los cultivos, vas a recoger la experiencia acá donde dice Harvest, o simplemente sentas acá y en la hoz, y ahí va a estar la experiencia. Cuando recojas, ahí vas a salir toda la experiencia que has ganado. Y para que tengas más cultivos, por ejemplo acá ya tengo 2, 3, 4, 5, que son como 5, 7 que tengo acá. 7 cultivos completamente llenos de estas semillas. Entonces gano bastante experiencia. Y estas cuando terminen las reclamo todititas y en conjunto ya suman bastante experiencia. Bueno, eso sería el tercer tip. Sencillo, la verdad. Y para que puedas tener varios, ¿verdad? Casi me olvido. Para que puedas tener así varios espacios, porque yo sé que no vas a poder, porque te limita la casa, ya que podrás hacer menos cultivos. Para que puedas hacer muchos más, así como yo, simplemente debes subir el nivel de la casa. Y acá en lo que dice el límite de farmeo, de tierra de farmeo, es en 400. O sea, 400 bloquecitos puedo farmear. Puedo hacer hueco y cultivar ahí en 400. Mientras más subas de nivel, por ejemplo acá yo voy en 11. Voy en el 11. Si subo voy a tener 50 espacios más. Si subo uno más, voy a tener 50 más. Y así vas a poder cultivar 50 más, 50 más. Y esto como ganas la prosperity. La prosperidad básicamente lo ganas reclamando los cultivos, más bien. Reclamando los cultivos, crafteando de todo. Cocinando.
Y así, básicamente lo vas subiendo al nivel de la casa. Es fácil, sencillo. Bueno, esos serían los principales tips que debes hacer ni bien comienzas. Ni bien pones tu casa, haces tus cultivos, vas a minar y a otro lado donde puedes ganar ganar bastante experiencia es en las dungeons, porque básicamente se trata de minar. Una de estas es en la isla de los recursos. Aquí, según tu level, se va a desbloquear la isla. Cuando eres level 20, el único que vas a tener desbloqueado, level 20, 21 por ahí, vas a tener desbloqueado solo esta. Acá puedes farmear. Y también puede tocar minerales así como el oro, la plata y cristal negro. Aparte de que también dentro de esta isla va a haber una criatura que puede tocarte un ultra raro, que son los legendarios básicamente, que si tienes suerte pues te va a servir bastante, ayudan bastantes. Y los que generalmente tocan, ¿no? Los SCR, que estos los consigues ya salvajes, pero este no, este es especial, como dice. Y este también lo consigues, este es más básico, es de rango azul. Bueno, de ahí también para conseguir más XP, este es el cuarto tip, es hacer las batallas de compañero. Tienes que subir de nivel y vas a ganar experiencia, como pociones de experiencia también acá, como pueden ver. Pociones de experiencia que estas te ayudan para subir el nivel de las criaturas. Por ejemplo acá, ¿no sabes cómo subir? Fácil. Vas a este bichito, por ejemplo, ya hacen el más acá. Y ahí van a aparecer las pociones. Voy a darle uno, no, ya está. Y ahí va subiendo. Tú le das todo, pues va a subir más leve. Y ahí también vas a ganar tú, si es que aún no tienes SCR, pues en alguna etapa, creo que es la 15. Creo que es la 15 que te dan un SCR. A la 19, un mamut. Y así vas ganando criaturas y estos cristales para las runas de las criaturas. Ahora, otro tip son... Yo no te diría que te hagas primero todas las misiones. Esto, terminas el tutorial, avanzas un poco las misiones y las dejas y te vas a minar y hacer. Una vez terminado todas esas cosas, ya recién te pones a hacer las misiones, que vas a ganar también experiencia. Pero lo primordial es gastarte toda la energía del primer día y los siguientes días también. Ya después vas a aprender a regular cómo gastas, ¿no? Y en qué gastas. Bueno, esos serían los tips más básicos y que en una semana, si lo haces bien, unas 2 semanas o 3 semanas máximo, ya estás en level 90. Si es que lo haces así de bien. Literalmente así de rápido se sube. Ya después, ya para otras cosas, ya se hará otro tip, ¿no? Pero eso es básicamente esa guía para subir rápido. Eso es lo más básico. Ahora, y algo extra para ganar más experiencia aún todavía es básicamente completando los códigos. Básicamente es completar nada más, ver o agarrar o encontrar, comprar el ítem. Por ejemplo, acá de repente atacar a un monstruito, lo ves y ya está. Y aparece en tu códex. Le das un ataque y ya. Y vas así desbloqueando todos y te van a dar experiencia por cada uno. Experiencia y te van a dar 5 de esto, que son los cristales. Que los cristales sirven para comprar algunas cosas y también es la moneda principal, digamos, para los gacha, para sacar criaturas y todo eso. Por ejemplo, estos que están ahora de moda en el gacha, los dragones. Bueno, básicamente esos serían los más básicos tips para levear. Es bastante sencillo, la verdad, no creo que se les complique. Así que suerte si lo aplican bien. Claro, si desean levear, estos tips les va a funcionar muy bien.
Aparte que van a recolectar bastantes minerales y les va a servir para todo literal, porque van a necesitar craftear cosas. Y bueno, eso sería todo. A ver, vamos para que vean cómo se recolecta. A ver, todo de una vez. Ahí está, mira, 547 de experiencia. Ya bien. Ahora sí. Muy bien. 547 de experiencia, ¿no? Excelente, listo. Y así. Y así, eso es todo, nada más. Bueno, suerte. Espero que le den. Y bueno, suerte en el juego, muchachos.